Un total de 84.726 edificios se han visto afectados por el terremoto que asoló Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, según ha confirmado el Ministerio de Urbanismo en Turquía, en un momento en el que el gobierno comienza a planear la construcción de nuevas viviendas para todas las personas que han perdido su hogar tras el seísmo. Según ha recogido el diario turco Daily Sabah, el ministerio ha examinado hasta el momento un total de 684.000 edificios, de los que cerca de 85.000 se encuentran totalmente derrumbados, en estado crítico o necesitan demolición inmediata. Además, el titular de urbanismo ha instado también a la población a mantenerse alejada de las viviendas por peligro de derrumbe ante el deseo de querer recuperar sus pertenencias. De forma previa, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, afirmó esta semana que los trabajos de construcción comenzarán con 30.000 casas a principios del mes de marzo. Por otra parte, las autoridades turcas han elevado a 38.200 el balance de muertos a causa de los terremotos y han afirmado que todavía no han dado por terminadas las operaciones de búsqueda de supervivientes. Bueno, la situación de Turquía es dramática porque, claro, ya estamos hablando no solamente de pérdidas materiales, sino de vidas humanas que lamentablemente no se van a recuperar. Y es el mismo problema, la informalidad. Suena bien hasta que ocurren tragedias como esta. Así es, son miles de muertos, la cifra por el momento es incalculable, son ya más de 40.000 muertos los que ha dejado el terremoto en Siria y en Turquía. Turquía, lógicamente, es la región más afectada por la cantidad de construcciones que había en las regiones donde ha sucedido, claro. Las autoridades en el tema de construcción, el Colegio de Arquitectos, Ingenieros en Turquía, están culpando directamente no solamente a las empresas constructoras, a los encargados de las empresas inmobiliarias, sino también al presidente Erdogan, porque una de sus promesas para la reelección en el año 2018 fue otorgar licencias y regularizar todos los edificios que se habían construido y ampliado sin necesidad de una inspección técnica. Una amnistía. Como una amnistía. ¿Qué es lo mismo que ofrecen muchos alcaldes cuando quieren reelegirse? Yo te voy a dar tu título de propiedad, que además no lo pueden hacer los alcaldes, pero lo prometen, ¿no? Yo voy a regularizar tu terreno, no importa que esté en la ribera, no importa que esté en la quebrada. Y luego, cuando ocurren las tragedias, es que... ¿Y puede haber responsabilidad penal? Ellos están indagando esto, o sea, ¿qué alcance hay? Por el momento hay 245 personas acusadas ya de corrupción, de diferentes delitos involucrados con la destrucción de estos edificios que se derrumbaron. Porque tú te puedes imaginar que digas 50 detenidos. 85.000 edificios que tienen que ser derrumbados. O sea, ¿cuántas familias? Porque son además edificios inmensos, gigantescos. Exacto. ¿Cuánta gente se ha quedado en la calle? Lo peor es que también se está evaluando considerar a los propietarios de algunos edificios que fueron ampliados. Porque lógicamente tenían licencias, tenían permisos o están declarados, digamos, como una casa de 2 pisos. Pero cuando se ha derrumbado todo, se dieron cuenta que vivían 10 familias porque era un edificio de 5 pisos. En el informe de Jorge Det, ¿no? Así es. ¿Cuántas casas? Dice que, por ejemplo, abajo funcionaba una pollería, de pronto le había ganado 1,20 m y tenías una estructura tapadita ahí en el... Exacto, para ir ganando espacio, ¿no? Pero esta situación aquí en Lima, digamos, lo que ha ocurrido en Turquía debe llamarnos poderosamente la atención por la situación del suelo aquí en Lima. Vamos a ver un gráfico precisamente para ver cuáles son los distritos que tienen condiciones más peligrosas, donde muchas veces se han levantado construcciones sin licencia. Vemos, por ejemplo, en rojo, obviamente, las condiciones de suelo más peligrosas. Eso se ubica, son las zonas más vulnerables: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, parte de Barranco, El Callao, La Victoria, Independencia, San Juan del Lurigancho también, Ate, La Victoria y Comas, donde la condición del suelo, digamos, no soporta edificaciones muy grandes. Y nosotros vemos en Lima Norte o en Lima Sur que hay edificaciones inmensas, grandísimas. No solamente son pequeñas casitas, sino son además proyectos multifamiliares, donde vive el abuelo, los papás, los hijos, y cada uno va construyendo el piso de su casa. Casas, por ejemplo, que muchas veces una persona compra una casa o hereda la casa del papá y la zonificación y el permiso dice máximo 2 pisos. Pero construye para el hermano, construye para el hijo que nació y empieza a levantar más pisos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la condición del suelo no es para soportar tanto peso. En algún momento, ante un movimiento sísmico, la casa se va a desmoronar desde abajo, como hemos visto que ocurrió muchas veces en Turquía. Casas que se derrumbaban desde abajo. Y como que se las comía. Así es. Como un castillo no soportaba su propio peso y se venía abajo.
Lo peor podría ocurrir cuando esas casas se caen sobre la que está al costado, porque tú construyes tu casa con todas las de la ley, respetando todas las normas, pero tu vecino levantó un edificio de 6 pisos que se termina cayendo sobre tu casa. ¿Cuántas veces pasa que, lo reportamos acá, si volvemos al Perú, de pronto tú reportas, la pared se cayó sobre la casa y tú estabas diciéndole a la municipalidad, oye, mi vecino está que construye, y hasta que no se te cae la pared encima, a veces en medio de una familia durmiendo en el cuarto, en su cama, le cae una pared. Así y no es. pasa nada. De hecho, en Turquía hay varias regiones que han denunciado que no se pudieron entregar licencias ni supervisar construcciones porque no tenían personal suficiente para hacerlo. Como no tenían personal suficiente para hacerlo, la gente siguió construyendo porque, bueno, no vas a esperar a tener la licencia para construir. Pero hay otros distritos que también están, digamos, en una alerta naranja. La Molina, Villa El Salvador, San Miguel, El Agustino, también parte de La Victoria, Los Olivos. Los distritos que tienen, digamos, un poco de mayor seguridad, o sea, un suelo un poco más firme para permitir construcciones más altas, son los que están en verde. Surco, parte de Jesús María, Santa Anita, el RIMAC, parte del RIMAC, San Martín de Porras. Pero esto no quiere decir que si tú tienes tu casa, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, se va a derrumbar de todas maneras. No necesariamente es así. Y tampoco quiere decir que si tienes una casa en Surco, no se vaya a derrumbar jamás. Por ejemplo, en el RIMAC el suelo es un buen suelo. Sin embargo, ¿cuántas casonas antiquísimas que no han recibido mantenimiento están allí a un soplido de que se caigan, lamentablemente? Hay muchos factores que tienen que ver. Está primero la intensidad del sismo, las condiciones del suelo, las condiciones de la construcción que tienen que ver lógicamente con esta situación. Más aún si tenemos en cuenta que cerca de 500.000 viviendas están ubicadas en las laderas de los cerros. Lo vemos en San Juan de Lurigancho, donde hay muchas casas, muchos terrenos invadidos que han ido construyendo pircas de piedra y ahí han ido poniendo casitas. Claro. Lógicamente la que está arriba, digamos el vecino que vive en la parte superior, construyó su casa de 2 pisos, de ladrillo y de cemento, y se viene abajo, se va a venir contra todas las casas que están debajo. Hay 2 millones de personas en este momento en situación de peligro. Vamos a ver otro cuadro. Respecto a las condiciones, ya esto es a nivel de nuestro país. A nivel país, a ver. Así es. Eso tenía que ver mucho con lo que mencionaba Jorge en su informe acerca del silencio sísmico. No mucho tiempo que no ocurre un sismo de gran magnitud. Bien, el mayor riesgo se encuentra en la costa. Lima, Ancash, Ica y también en Tacna. Claro, tuvimos el sismo del 70 en Ancash, pero de allí no hemos tenido. En Lima hace mucho tiempo. Son regiones que tienen mayor cantidad de riesgo, mayor cantidad de probabilidades Ica, que puede ocurrir algo así. En 2007, ¿no? Y vimos cómo se destruyó. O sea, Pisco, cómo quedó y hasta ahora tiene huellas imborrables de lo que ocurrió. Las regiones con un riesgo alto están Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Piura y Tumbes. Un riesgo mediano lo tienen Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto. El riesgo bajo sí se encuentra en Puno, en Abancay, Pasco, Junín, Huancavelica y Amazonas. Ahora, esto no quiere decir que en Puno nunca vaya a ocurrir un terremoto. No, claro. Puede ocurrir, pero hay poca probabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta que lamentablemente en Puno también hay mucha informalidad. No solamente en el tema del comercio, sino también en muchas construcciones que de la misma manera, como ocurrió en Turquía, como nos estaba contando Jorge, hay casas que se han levantado en terrenos donde tal vez no era recomendable construir. Y también casas que han ido creciendo hacia arriba sin un mayor estudio técnico. Como mencionábamos, o mencionaba el informe de Jorge, no recomendarle la construcción al maestro que me levantó la pared, al señor que le puso el techo al vecino. Entonces tú vas y le dices, mire, ¿sabe qué? Sobre el segundo piso quiero construir un departamento para mi hija que se acaba de casar. Agarra y construye sin un mayor estudio técnico y dice, pero... Llenos de buena fe, porque obviamente es el proyecto familiar. Nadie quiere poner en riesgo a nadie, invierten el dinero que ahorran durante muchos años. Hay mucho trabajo, mucha ilusión detrás de ese proyecto, pero que necesita ser adecuadamente fiscalizado. Y ahí es la chamba de los municipios, de estar atrás. Porque no me van a decir que no ven tremendos edificios que se les construyen, tremendas casas que se levantan, que le ganan vereda, que ganan pista, y no hacen nada. Lamentablemente ese es un círculo de corrupción. Los fiscalizadores van, dicen, bueno, ¿dónde está la licencia? Le pagas plata al fiscalizador, a otro pata, al que está en la municipalidad, te entregan la licencia y nadie investigó nada. La persona que está construyendo, tal vez el maestro de obra que está ampliando, se está guiando del plano del primer piso, pero no hay un estudio técnico respecto a qué condiciones tiene el suelo para poder construir. Entonces ahí es donde viene el problema y es lo que tienen que entrar un poco en la mente de las personas que están haciendo ampliaciones en casa. O sea, no dejarse guiar tanto por la informalidad, por lo más barato, que termina ocasionando tragedias como la que acabamos de ver.